Perfecto, pues muy buenos días a todas y todos. Estamos iniciando esta sesión. La vamos a dedicar a comentar, a discutir las consecuencias del análisis de Immanuel Wallerstein en su libro, por aquí lo tenemos, El universalismo europeo, el discurso del poder, del querido Immanuel Wallerstein. También les presento aquí la libreta de la aritmética de la economía política, donde estamos decantando ahí algunas anotaciones del desarrollo del curso. Y pues nada, pues la primera cosa que me gustaría decir, además de saludarles, por supuesto, pues tiene que ver con que este texto, bueno, Immanuel Wallerstein pertenece a esta gran escuela de historiadores, digamos que su gran maestro es Fernand Braudel, y ellos tienen la perspectiva de analizar la historia muy de largo plazo, ¿no? Es decir, tener una perspectiva de largo plazo que permita verdaderamente dar cuenta de la evolución de los sistemas. Es decir, cuando uno ya ve a lo largo, cuando uno ya ve a profundidad histórica, eh, eh, la evolución de los sistemas sociales humanos, se percata de que en realidad están en constante mutación, ¿no? Es decir, se adquiere una confianza plena de que, pues, esta idea de Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve, bueno, pues, por más que existan discursos de poder, que por lo regular van a querer mantener el dominio, por supuesto, pues necesitan siempre construir una narrativa eh, que les permita mantener eso, ¿no? Es decir, por regla general, todo sistema social que esté fundado en una relación de dominio, es decir, una relación asimétrica, donde una tiene poder gracias al sometimiento de la otra, pues entonces, pues esto siempre necesita del desarrollo de como dice Manuel Wallerstein, como es el subtítulo de este libro, se necesita un discurso de poder que justifique, ¿no? Que justifique que las cosas, que la relación de dominio es legítima, ¿no? Y que ahí se funde toda la narrativa, pero también toda la posibilidad material de desarrollo. Es decir, el sistema ideológico es una parte fundamental, es como el software del hardware, ¿no? Donde vamos a poder comprender cuál es la conciencia histórica que tiene los sistemas de poder. Aquí el que nos toca, el que nos corresponde a nosotros, pues tiene que ver con el capitalismo. Y pues ustedes saben, ¿no? Es decir, venimos todavía de esa secuencia y de ese impacto ideológico que aquí se describe, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales, si recuerdan la clase, la sesión 1 me parece, que es donde hicimos la ubicación histórica del sistema capitalista, marcamos 1492 como un hito. Y bueno, pues aquí el argumento de Manuel Wallerstein tiene que ver precisamente con este suceso, ¿no? Es decir, es el momento en el cual Europa, que hasta ese momento estaba funcionando como una periferia, el centro estaba colocado en China, en la India, y que intentando llegar a ese centro, eh, muy pobres los europeos en ese momento, pues en la periferia los traían de bajada, ¿no? En ese momento de desarrollo del sistema, y pues se encuentra en todo un continente y cambia toda la polaridad, y pues no nada más cambia la polaridad, es decir, hay una secuencia de captura de recursos económicos, sino que esto produce también de inmediato las bases de la construcción de la narrativa del discurso de poder que al día de hoy vivimos. Si se dan cuenta, si como recordarán en la lectura, pues está muy claro el paralelismo entre lo que primero era la discusión entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas,
¿no? Donde pues obviamente que Ginés de Sepúlveda andaba dudando hasta incluso si eran humanos con tal de no pagarles, ¿no? A los que llamaban indios, ¿no? Y bueno, pues hay toda una gran discusión de la evangelización y se construyó una narrativa muy particular con respecto a los sacrificios humanos. Y comenzó todo este cuento hasta que llega al día de hoy, donde ya no es evangelizar, pero sí es llevar el discurso de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Que va a ser la gran narrativa del sistema capitalista. De ahí se va a agarrar para construir este discurso de poder y poder construir los canales subjetivos para poder generar legitimidad, ¿no? Que es un tema muy importante desde la perspectiva de la ciencia política, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues todos los discursos de poder tienen también vigencia, es decir, hay cada vez un cambio más claro y, por ejemplo, lo que recientemente hemos estado viendo en Afganistán, independientemente de lo que algunos analistas dicen, que si es un teatro armado, que si verdaderamente es el Saigón de Estados Unidos, es decir, su momento de quiebre, por ahí dicen ahorita la frase, se repite la frase mucho, Afganistán es donde los imperios van a morir, ¿no? O sea, escogen para ir a morir. Y bueno, pone sobre la mesa todo esto, pero independientemente de cuál sea la versión en específico, porque siempre hay mucho misterio alrededor, ¿no? Muchos sistemas de inteligencia ocultos, ¿no? Eh, y tratamientos de la información también precisos. Eh, tenemos que, ya queda claro, se empieza como a develar la fantasía, es decir, pues ya, por ejemplo, pues este discurso, por ejemplo, de los derechos humanos, dices, oye, Joe Biden, pues muchos derechos humanos y no sé qué, pero pues estás dejando ahí a su suerte a todos los afganos y afganas sobre todo, ¿no? Que sufren una especial violencia bajo esta estructura talibán, ¿no? Entonces, pues ya queda de manifiesto, o sea, ya quien crea que verdaderamente la discusión de los derechos humanos es lo que rige las acciones, pues ya es demasiado, ¿no? Todo el mundo sabemos que es una competencia por el control de tierras raras, de petróleo, de pasos geoestratégicos, y en ese sentido es donde tenemos que ir leyendo. Por eso después repasamos aquí, si no me equivoco, en la sesión 2, esta diferencia entre geoeconomía y geopolítica. Pero bueno, ¿a dónde vamos con esto? Es de que su componente ideológico es muy importante develarlo para que también nosotros podamos tener mayor precisión en nuestras reflexiones, no en tanto consumidores de ese sistema ideológico, sino en tanto científicos en formación, que lo primero que se tienen que dar cuenta es de que hay toda una estructura que naturalmente se pone de pie y que además está muy cerca también de las universidades y está muy cerca sobre todo de la forma en la que se hace ciencia, ¿no? Así como hace muchos años en la física natural, pues los Galileo, los Giordano Bruno, se la pasaban muy mal, bueno, más Giordano Bruno, que lo quemaron, al presentar las consecuencias de sus análisis científicos. Por así decirlo, un análisis científico mata de inmediato el sistema ideológico. Bueno, no de inmediato, pero ya lo coloca en esa raíz. Es decir, como hay que estar investigando, ver qué dice un autor, qué dicen los datos, conjuntarlos en una perspectiva teórica, el sistema ideológico tradicional empieza a perder fuerza, pero ojo, no pierde toda su fuerza. Ese es el sentido por la cual siempre enfatizamos la necesidad del desarrollo del pensamiento crítico, porque pensamiento crítico en última instancia quiere decir, ay, ahí estamos en el mar de las apariencias, ¿no? Ideológicas y materiales, ¿no? O sea, doble. Entonces hay que estar con mucho cuidado porque nada es lo que parece en una primera instancia. Y el pensamiento crítico, lo que como fundamento se pregunta es, ¿me estoy dando cuenta de todas las relaciones de dominio que están implicadas aquí y que quizá estén determinando el sentido de mis conclusiones? Imagínense nada más, tremenda pregunta, ¿no? Este, y bueno, todo esto en general son muy buenas noticias, porque cuando una relación de dominio X
que genera, como hemos dicho, su discurso de poder o su sistema ideológico, así, de inmediato, o sea, se empieza a generar como pudieron observar en la narrativa de Wallerstein. Cuando la realidad es tan estridente, vamos a decirlo así, que ya este manto ideológico no la alcanza a cubrir, ¿sí? Ya pierde legitimidad, justamente. Entonces, significa que las cosas están a tal madurez que implican que están existiendo estos grandes procesos de transición donde la nueva realidad ya no cabe en esa narrativa y está ahora migrando, mudando hacia otras concepciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a algo porque la verdad quiero ser sincero, me quedé pensando en una de las preguntas que se hicieron aquí mismo en la clase pasada. No me acuerdo quién lo hizo, si me pudieran recordar, la compañera que postuló este asunto de, bueno, y necesariamente, espero no equivocarme en la interpretación que estoy parafraseando, pero la pregunta residía en si necesariamente la mutación que sigue, así lo enunciamos, ya lo estoy recordando, es buena o mala, por así decirlo, ¿no? Es decir, cómo no puede llegar a suceder que la mutación siguiente pues sea una relación de dominio todavía más potente que la actual, ¿cierto? ¿Quién está presente la compañera que hizo esta pregunta? No fui yo. Ah, muchas gracias, Dafne. Sí, hice una interpretación correcta de lo que fue tu pregunta. Sí, así lo planteé. Perfecto, bueno, te agradezco porque me estuve, a la hora de leer otra vez, de releer el texto, estuve con eso en la mente, ¿no? Sí, me parece que también lo menciona el autor, que dice que qué tipo de justificación se usará en un sistema que sea más malo. Ujú. Bueno, es que eso es una discusión maravillosa. Y lo primero que me gustaría decir es esa apertura. Yo creo que esa apertura me quiero decir a esa mutación. Déjenme plantearlo de la siguiente manera. Este, mm, de alguna manera, eh, existen siempre de dos sopas, ¿no? Esta utopía, que está reconocida por la gran tradición del socialismo, que viene lejos. Imagínense nada más, tengo aquí un libro ahorita que me acordé. Se llama Comunismo en la Biblia, es decir, José Porfirio Miranda es un gran marxista mexicano, si no me equivoco, bueno, al menos lo detecto aquí en esta área, que está incluso hasta demostrando cómo ese espíritu socialista, pues en realidad es una interpretación que viene desde la Biblia misma, ¿no? Entonces, genera utopías, es decir, un lugar mejor a donde vas a llegar, ¿no? Y por el otro lado está la distopía, ¿no? Y la distopía pues tiene esta otra perspectiva que es muy importante siempre también tomarla en cuenta, pero que también viene lejos, ¿no? Y es este asunto, pues yo diría, católico del infierno, ¿no? Ahí como una energía por ahí, y luego, por ejemplo, toda esta discursiva de Hollywood, ¿no? Donde las máquinas toman el control y en el 2050 vemos todo un asunto de desastre. Siempre, casi siempre la misma, ¿no? Un desastre nuclear y zombies y bueno, es decir, que todo termine muy mal, ¿no? Es decir, que verdaderamente suceda esto que mencionamos, ¿no? Y bueno, esto funciona para ir ubicando una cosa que es la que quiero enfatizar, que, que cada punto de la mutación hacia adelante, sí hay siempre un riesgo. Es decir, muchos terminan utilizando la utopía como una forma de generar también una confianza irrestricta
y entonces dice, no, no, adelante, vamos a hacer la revolución y vamos a ganar y vamos a triunfar, ¿no? Es una arenga, ¿no? Nada más que muchas veces, pues eso ha tenido momentos difíciles, sobre todo en la historia del siglo XIX y XX, es decir, las revoluciones fracasan, ¿no? Esa es como la narrativa que sostiene que la utopía, entonces sería como un poco ingenua, si me permiten decirlo así. Y por el otro lado, la distopía tiene el problema de que pues te presenta el peor de los mundos posibles y entonces te dice además junto con esto es inevitable o en el mejor de los casos está difícil, ¿no? Porque es demasiado el poder que está encima, ¿no? Y bueno, la perspectiva histórica que estamos aquí rescatando de Wallerstein nos exigiría a ver cómo en algunos momentos, en algunos otros momentos históricos, era también prácticamente imposible que alguien pensara que el poder feudal, que el gran señor, iba a caer, que su sistema de poder ya no iba a dominar más y que iba a resultar que no había sido tocado por Dios, ¿no? Entonces, también ahí se generaba toda una imposibilidad, ¿no? Entonces, ya ponemos el contexto de que tanto distopía como utopía están ahí jugando con el elemento de las posibilidades. Es decir, si hay riesgo porque es un asunto de probabilidad, es decir, hay verdaderamente una competencia material, por eso es muy importante este concepto de la revolución, porque mientras más organizada una revolución puede optar o puede girar hacia la opción que presenta un vencimiento y una superación de las relaciones de dominio. Pero si no se logra, pues obviamente que también está la posibilidad de fuerza material de que el dominador termine ejerciendo un ratito más su poder, que saque una nueva cosa, una nueva variación o que le salgan unos hijitos más fuertes con otro proceso. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí, ese es el verdadero riesgo que tenemos que tener en mente. A la hora de hacer nuestros análisis, pero a la hora también, esa es nuestra gran responsabilidad, de que verdaderamente las mutaciones tienen esa posibilidad, ¿no? Pero les digo, ojo, en calidad de posibilidad. El problema, insisto, en la distopía es de que presenta casi una imposibilidad. Ahí siento que está la base de su energía. Por eso, de repente puede ser, pues, desestimulante. Y aquí algo que nos dice Walter Benjamin es de que cuando uno se vence, cuando uno ya no ve la posibilidad, incluso hasta Benjamin lo menciona como un asunto la débil fuerza mesiánica que tenemos con las culturas, con las generaciones anteriores que lucharon por esa liberación y que aún no se da, dice Walter Benjamin, ustedes son esperados en la tierra y la generación que pierda contacto y conexión, que se sienta ajena a los problemas del anterior, entonces ya se acabó. Es decir, el dominador ha vencido, ¿no? Entonces ese es un riesgo, ¿no? Entonces, por eso acá en el pensamiento crítico y cuando se enuncia esta necesidad de reconocimiento de estas relaciones de poder, pues tiene que ver con esa acción y esa responsabilidad también política e histórica de que urge develar cómo está la secuencia material para que esa materialidad también nos pueda indicar cómo ejecutar de forma inteligente la versión positiva, la versión que supera la relación de dominio inmediata. Y bueno, aquí hago también la anotación. No quiere decir que de esa manera ya llegas al paraíso, se acabó. No, ese no es el asunto. Resolvemos nuestra gran contradicción que nos corresponde históricamente. Va a venir una resolución, pero de inmediato el proceso que no se detiene de la vida es que se generarán otras contradicciones. Pero ahí esas contradicciones no en el sentido de que son una variación de dominio, sino nuevas que no conocemos. Es decir, aunque haya una no relación de dominio, sino relaciones equitativas, en algún momento habrá de haber otro tipo de movimientos hacia el futuro porque la vida sigue andando y va a seguir teniendo un montón de determinaciones específicas y precisas de acuerdo a un montón de condiciones, ¿no? Entonces, Wallerstein, yo me acuerdo, fue sorprendente porque, pues, como saben ustedes, en los 90s y en los 2000s,
el punto nuclear de la narrativa de los derechos humanos y de la democracia es porque Estados Unidos había ganado todo, había ganado la guerra mundial, había echado abajo al bloque soviético, entonces, pues dijo, pues listo, ¿no? Entonces, integra su particular forma de ver el mundo a base de saqueos y de imperialismo y constituye un nuevo falso universalismo, ¿no? Entonces, es todo lo que hemos estado diciendo es sustancia de este concepto, ¿no? Los falsos universalismos. El universalismo europeo que se convierte eventualmente en este universalismo norteamericano y que pues seguimos en búsqueda, seguimos bajo el planteamiento de encontrar un universalismo universal, es decir, que no esté basado en la determinación unilateral de lo que deben ser las estructuras sociales, ¿no? Entonces, ese universalismo universal sería una primera forma de enunciar la utopía que podemos plantear, ¿no? Y para eso, pues hay que trabajar y hay que tomar en cuenta, pues, cuáles son, leer la realidad y ver cuáles son esas problemáticas que se están generando, ¿no? Y que obviamente, pues lo importante es recordar que estamos en mutación, ¿no? Es decir, porque les digo, si estamos ya en la imposibilidad nihilista, pues se acabó, pues ya, nada más, pues no sé, ¿no? O sea, ya, si no se puede hacer nada, pues ya que se discute, ¿no? Entonces, nada más están ahí como reiterándose en el mismo espacio. Por eso, la perspectiva de mutación, pues nos lleva a un elemento. Ya con este quiero terminar para pasar a escuchar un poquito de sus intervenciones, para que vayan preparando sus intervenciones. El punto es que suponiendo que dices, bueno, no, sí, no es imposible, pero es hartamente difícil, ¿no? Intensamente difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes ahí un pesimismo muy fuerte. Entonces, la idea es cómo trabajar ese pesimismo. Porque les decía, a mí me sorprendió mucho porque en los 90 y los 2000, pues la narrativa era ganamos, entonces cualquier asunto de crisis era muy difícil que te lo aceptaran. O sea, esto lo digo seguido porque pues, fue sorprendente. Pero pues en los 2000 decías tú crisis, incluso en la Facultad de Economía y hasta te veía medio así de que de qué habla usted, ¿no? Y qué carajos. Pero bueno, pues ya cuando vino el 2008, pues ya no tuvieron de otra más que aceptar otra vez el tema, ¿no? Este, y bueno, a lo que voy es que de repente en la jornada empezaron a salir columnas de Wallerstein en la jornada, donde pues era muy interesante porque daba una perspectiva de esta profundidad de lo que es la geoeconomía y la geopolítica, ¿no? Un poquito más del lado de la geoeconomía. Y entonces de repente en uno de los artículos, me acuerdo que estaba leyendo algún domingo, lluvioso, con café de seguro. No es cierto. Dice Wallerstein, a este sistema le quedan unos 50 años. Y yo dije, caray, o sea, qué precisión, ¿no? Qué precisión de años, ¿no? Pero bueno, ahí hubo así como una reacción, algunos hicieron por supuesto mutis, otros sí dijeron, ah, caray, pues qué onda, ¿no? Pero bueno, empiezas a ver que hay, que esta perspectiva histórica, pues te empieza a dar ese sentido ya un poquito de perderle miedo a que esas mutaciones sean muy difíciles o complicadas porque en realidad son casi hasta naturales, pues, ¿no? De hecho, están hasta ocurriendo. ¿A dónde voy con todo esto? El sistema ideológico tiene una particularidad en especial. No solamente cubrir, que es muy importante, las relaciones materiales de dominio que existen ahí, mistificarlas, podemos decir, sino que el sistema ideológico también tiene como objetivo eh, retrasar o también mistificar, mejor dicho, procesos de cambio que no puede detener. Y le está constantemente una enunciación distinta, los canaliza para que se vayan por el lado en el cual sientan que pueden distraerlos de las verdaderas discusiones, ¿no? Entonces, se genera esta mistificación
Y uno de los puntos centrales, pues, es nuestra concepción que tenemos de la historia. Entonces, si por eso, pues imagínense, es muy difícil el desarrollo que se ha hecho de esta gran ciencia. De hecho, para Marx dice, la historia es la única ciencia que existe, ¿no? Porque es donde agarras toda la plena conciencia de lo que está sucediendo y ya empiezas a incluso decir, bueno, sí es una posibilidad de que la cosa salga mal, hay una probabilidad, pero sí llegas a la pelea con entusiasmo, que es diferente creer que tu entusiasmo viene de tu ingenuidad, sino decir, no, el entusiasmo viene de que me estoy dando cuenta de que materialmente es posible. Esto que estábamos diciendo de la tesis, disculpen, la voy a sacar otra vez porque pues, en lugar de que esté nada más ahí en la biblioteca, pues que salga acá en los videitos y todo, ¿no? Bajo esto dicho, quiero volver a enunciar esta, esta cita de Marx, ¿no? A la luz de lo que recién acabamos de decir. Dice, entonces, nuestro lema deberá ser la reforma de la conciencia, no por medio de dogmas, sino a través del análisis de la conciencia mística, ininteligible a sí misma, ya sea que se manifieste en su forma religiosa o política, o sea, da igual, puede ser por los dos lados. Yo diría ahora también una conciencia económica. Finalmente, será evidente que la humanidad no está comenzando una nueva tarea. O sea, no es así de que nos estamos inventando el agua hervida, como se dice por ahí, sino que se está llevando a cabo de manera consciente su vieja tarea, es decir, ejercer estas mutaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te dicen, pues esa es tu secuencia fundamental, de alguna otra manera no agarras un entusiasmo ingenuo, sino un entusiasmo material, en el sentido de decir, bueno, pues se pueden ejercer estos cambios y no tenemos otra, este es el sentido en el manifiesto comunista, decir, trabajador, no tienes más que perder, lo único que tienes para perder son las cadenas, ¿no? Y acá igual, ¿no? Pues lo único que tenemos para perder es seguir manteniéndonos en la misma relación de dominio, entonces, ¿por qué no optar por su rompimiento, ¿no? Por su superación, ¿no? Y más, y es muy bonito cuando viene de la ciencia, porque pues la ciencia es la que en realidad ha generado estas grandes revoluciones, ¿no? Es decir, en el momento en el cual los Galileos, los Giordanos, Brunos, etcétera, etcétera, hacen una irrupción, la de Marx, la de Einstein, son irrupciones que cambian el contexto de tal manera que los sistemas ideológicos por fin se difuminan y se da paso a un nuevo tipo. No exclusivamente un nuevo relación de dominio, sino a un episodio más de esta lucha, de esta resolución y de esta lucha consecuente y de este gran proceso que hemos estado haciendo a lo largo de la historia. Y que, pues, además hay elementos en el Capital, esto sí lo quiero decir con mucha precisión. La conclusión del Capital, que esto casi no se dice porque Marx no dice en el Capital conclusiones, ¿no? Pues además está incompleto toda la estructura, pero en una carta sí dice de qué iba el Capital, ¿no? Entonces dice, toda generación recibe, hereda unas fuerzas productivas y la relación social, la organización que viene de las mismas, ¿de acuerdo? Pero el asunto es de que, pues, cuando eso sucede, empieza a operar esas fuerzas productivas y las modifica, de tal manera que ya no son similares a las relaciones sociales que también se heredaron. A esas formas de organización ya corresponden históricamente a una fase anterior. Entonces Marx dice, la revolución técnicamente es el proceso en el cual se ajustan, se actualizan las relaciones sociales de producción a las nuevas fuerzas de producción alcanzadas. En ese momento ese es como el gran mecanismo de toda la estructura económica de lo que vamos haciendo como un conjunto. Y dice, no lo he dicho en ningún lado, no te ofrezco, en esa carta se le dice a su interlocutor, no te ofrezco más pruebas porque el capital va de eso. Y esa es su principal conclusión. Es decir, que estamos en esta gran estructura de movimiento, que no podemos detener, pero sí podemos hacer que la opción que se materialice sea una que supere la relación de dominio. Ahora sí, por favor,
Quien guste dar sus comentarios y comenzamos aquí una pequeña discusión de su experiencia de lectura, compañeras y compañeros. Adelante, Regina Castro, por favor. Gracias. Ok, bueno, pues antes que nada, este primer capítulo me pareció muy interesante, porque pues al principio empieza a hablar sobre lo que es el universalismo europeo durante el siglo XVI, que fue lo del expansionismo territorial que se llevó a cabo en América y en Asia, de sus primeras colonias. Pero hay una parte donde habla específicamente de América y México debido a los abusos que se presentaban durante la supuesta evangelización que da lugar a personas como fue Bartolomé de las Casas, que se preguntaba si los objetivos que estaban haciendo con la evangelización era pues la correcta y él deseaba como intervenir, ¿no? Entonces, de las Casas vio que su misión de difundir la religión se lograba con lo que eran las medidas extremas. Entonces va a España para hablar con, si no me equivoco, con Carlos V y para presentarlo junto con la iglesia una reforma de evangelización donde no se violentara ni se masacrara pues a las personas. Pero también aparece otro personaje que se llama Sepúlveda, si no me equivoco, ¿verdad? Él tenía una idea completamente diferente a de las Casas, puesto que él decía que la idea de que los dice algo de los amerindios, eran bárbaros. Eran bárbaros que no tenían escrúpulos y que eran incapaces de aprender habilidades que no fueran las mecánicas y que no merecían ser gobernados por otros y pues tenían que ser castigados por sus pecados, incluso con el sacrificio humano. Y pues para él la evangelización segura pues era este método. Y, y pues ya, es lo que a mí me gustó y me llamó mucho la atención como el conflicto que se vio entre estas dos personas. Claro, claro. Excelente síntesis. Muchas gracias, Regina. Y sí, hay un elemento ahí central, ¿no? Es este asunto que pone con mucha claridad el sentido de los sistemas ideológicos. Es decir, los sistemas ideológicos están basados en esta concepción de que mi cultura es la única posible, ¿no? Y que todo lo demás que es diferente a mí, es decir, la diferencia, la alteridad, el otro, la otra, son expresiones de una fase incivilizada con respecto a la mía, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque va a prevalecer. Pero bueno, seguimos escuchando y seguimos comentando. José Enrique Hernández, por favor. A mí me pareció interesante que como estamos hablando de los últimos 5 siglos, se ha mantenido la misma narrativa de que las naciones que tienen poder, buscan justificar su jerarquía sobre otras naciones. Y a mí me pareció interesante el caso de las ONG que eh, hablan sobre los derechos universales y realmente lo que ayudan es a las naciones con poder, porque en el caso de los Estados Unidos, se han justificado mucho en que quieren civilizar a ciertas regiones de Medio Oriente o quieren que la gente tenga acceso a sus derechos humanos y realmente lo que buscan es apropiarse de los recursos o porque son zonas estratégicas para su comercio. ¿Es correcto? Y ya Gracias. Perfecto, gracias, José. Y sí, efectivamente, o sea, los derechos humanos ha construido toda una estructura. Estados Unidos tiene una cosa que se llama USAID, que es ayuda de los Estados Unidos, es una especie de Cedesol internacional, bueno, del viejo Cedesol internacional, en el sentido de que sí están con esa dinámica del discurso de la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos, lo que hacen es pues llevar grandes cantidades de dinero
a grupos que eventualmente puedan generar cambios políticos en los países. Es decir, hay un intervencionismo oculto que mistifica esta discursiva. Ricardo Flores, por favor. Buen día, profe. Buen día. A mí me llamó mucho la atención desde el primer párrafo, algo que, bueno, lo voy a recapitular. Dice que para muchos el mundo de hoy es una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y todos deseamos estar en el lado del bien, pero realmente nos ponemos a pensar si realmente estamos en el lado bueno. Hay un meme que me recuerda mucho que dice, ¿a poco nosotros somos los malos? Que me recuerda a una publicación la semana pasada en la que alguien, no sé, de un medio de España, publica que gracias a ellos, la caída de Tenochtitlán fue liberada y todo ese rollo. Dice, ¿qué? Ajá, y al fin y al cabo, o sea, ellos dicen, no, es que nosotros los liberamos, porque, y quieren mantener esa justificación en la que podrían muy bien decir, es que nosotros los liberamos, deben de darnos las gracias, porque si hubieran sido otros países europeos, no estarían aquí. Denos las gracias. Entonces, así como que, ¿cómo? Hurtaron, trajeron enfermedades, hubo muchos civiles por delante que murieron, y todavía se atreven a decir que nos liberaron. O sea, en cierta parte, pues vinieron a propagar una plaga, ¿no? De igual manera, nosotros teníamos diversas cosas muy, muy buenas, sobre todo en el sentido de las matemáticas y cualquier otra cosa, pero básicamente nosotros también éramos muy religiosos, éramos politeístas, y ellos mismos nos inculcaron esto, como ahorita mencionan en esto de la religión. La religión es muy poderosa, inclusive encabeza junto con la política, porque muestra que a de las casas involucrado dentro del vínculo político. Entonces, hoy en día también está muy, muy arraigado con eso. En contexto con hoy, podríamos mencionar que eso es hoy en día. O sea, yo sigo insistiendo que seguimos los patrones anteriores. Dicen, lo maquillan, ¿no? Porque dicen, ya no los vamos a esclavizar, ya los vamos a evangelizar. Entonces, si no crees en mí, pues asúmete las consecuencias, pero yo te estoy ayudando. Entonces, Sí. se me hace muy grande esta situación, y pues sí, es algo que relativamente desde el principio me muestra esa aclaración, que todo el mundo quiere estar en el lado bueno, pero ¿realmente somos nosotros los buenos? ¿Realmente hay algo bueno en esta vida? Todos tenemos cola que nos pise. Exacto. Gracias, Ricardo. Y pues sí, el poder de la iglesia, y además esta perspectiva de que, ¿acaso nosotros somos los buenos o no somos los malos o qué onda? Toda esa reflexión es muy importante, porque nos obliga a precisar y entender verdaderamente qué es lo que hemos hecho, ¿no? Aquí no quiero romper la secuencia tanto, nada más digo rápidamente que ahí es donde viene la discusión de la ética, ¿no? Porque pues ahí tenemos éticas en lo particular, y hay también una segunda ética que compartimos histórica y socialmente, pero bueno, ahí cabe bien estar haciendo estas reflexiones. Muchísimas gracias. José Carrillo, por favor. Sí, bueno, buenos días. Muy buenos días, adelante. Bueno, a mí lo que me pareció muy interesante de la lectura es que desde el principio como que el autor, Weinstein, nos plantea esta lucha entre el bien contra el mal, y nos da este concepto de que en el mal siempre nosotros lo combatimos sin dudarlo, y que no tenemos dudas respecto a quién es el que encarna el mal, ¿no? O sea, nunca nos preguntamos realmente qué es el mal y quién es el que está detrás del mal, sino que más bien solamente nos dicen, esto es el mal, y nosotros atacamos directamente. Y yo me di cuenta que al momento de leer esto es que sí es cierto, porque muchas veces nos quedamos con esa percepción, por ejemplo, con el caso que hay ahorita de la tensión en Medio Oriente, de que los iraquíes, de que los afganos son personas de mal. No, ahorita lo voy a mandar mensaje. Pero realmente no lo son. O sea, bueno, no, cada quien tiene sus razones y cada quien tiene sus motivos,
pero siempre creímos con esta percepción de que ellos eran los malos, pero realmente nos empezamos a dar cuenta de ciertas situaciones y empezamos a ver realmente lo que hay detrás de esas situaciones. Entonces es como muy realista la lectura en sí, porque te plantea desde un punto de vista, tal vez incluso desde la llegada de los españoles, pero que realmente no ha cambiado mucho el mundo a partir de eso, o sea, sigue siendo lo mismo, los métodos siguen siendo los mismos, pero con otros nombres, como por ejemplo en el caso de la evangelización, pues ya, digamos que pasó de moda y pasó a un concepto más concreto que sería la democracia, Ujú. y además de eso, pues nos damos cuenta que realmente quién escribe la historia, ¿no? O sea, la historia realmente la escribieron personas con estudios intelectuales de clases dominantes y es aquí donde cae esta parte de la moralidad del sistema mismo Ujú. y sobre qué tan correcto es y qué tan justificada es la historia y cómo la estamos estudiando, ¿no? Entonces es aquí donde nos damos cuenta que pues básicamente pues la expansión europea es la base misma de la historia y que en ella pues se encuentran rasgos muy peculiares como son la violencia, la explotación económica, las injusticias humanas pues es muy importante analizar esto porque nos damos cuenta que realmente no hemos cambiado mucho, o sea, seguimos usando los mismos métodos pero con diferentes conceptos. Y pues finalmente pues me gustaría decir que pues estos movimientos de liberación nacional, pues sí son importantes porque son el despertar de la gente, ¿no? Pero realmente tienen como un futuro o solamente lo hacemos por querer encajar y por querer seguir a los demás. Es lo que me quedó la duda de la lectura y bueno, Ujú. creo que sería todo. Muchísimas gracias, José Carrillo. Y bueno, es que sí, siempre desde 1492, es decir, como tú mismo lo has dicho, desde que la opción particular europea tendió a esa universalización, ¿no? Y entonces es una versión, es decir, antes de los españoles habían pasado por aquí los chinos, por ejemplo, ¿no? Pero los chinos no venían con esa pretensión imperial, es decir, pues fue otra historia, así hicieron algún otro tipo de intercambio cultural. Y como antes decía el compañero Flores, Ricardo, si no me equivoco, este, pues es que había otras estructuras, por ejemplo, la economía azteca, o sea, el politeísmo y también el calpulli, estructuras de propiedad social muy desarrolladas, que es una cosa muy interesante de descubrir. El asunto es que con este sistema ideológico que describe Wallerstein, que ha ido actualizando, sí se ha generado también la estructura, el imaginario de que la versión europea siempre fue la versión de todos y que todos en medida alta o baja nos parecemos a los europeos y eso es lo que determina si somos desarrollados o no. Pero ese es el centro del discurso del poder. Entonces, por eso hasta ahorita creemos que siempre ha sido así, pero en realidad desde 1492 que se generaron por primera vez estas discusiones. Vamos a decir que antes de la llegada de los españoles nadie había dudado de la humanidad del humano. ¿No? Es la primera gran duda que está expresada en esta discusión entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, ¿no? Entonces, vamos a tener que avanzar en comprender alternativas en otros momentos históricos que nos lleven a poder generar una base material, un ejemplo claro que podamos imaginar que dé un poco de más sentido real a que podamos verdaderamente construir un sistema diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias, súper interesantes sus apreciaciones. Teníamos en la lista también a Cruz Figueroa, Israel. Sí, buenos días, ¿ya se me escucha? Sí, adelante. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención es después de que Sepúlveda da sus cuatro argumentos, como el autor nos dice que estos argumentos se refuerzan además de los beneficios materiales que obtenían los conquistadores. En este caso, bueno, yo tuve como que me surgió una duda de si realmente eran argumentos y se reforzaban con esto, o estos argumentos intentaban justificar el seguir obteniendo estos beneficios materiales. O sea, porque yo no consideré que se reforzara con los beneficios, sino que yo consideré que estos argumentos los utilizaban para justificar el seguir obteniendo los beneficios materiales. Uh -huh, uh -huh.
Muchas gracias. ¿Es todo? Sí, profe. Muchas gracias, Israel. Y bueno, pues ahí es donde está el asunto. Aquí pasan dos cosas. Obviamente que al inicio siempre, pues, sí hay una necesidad, hay veces de ocultamiento, de justificación de lo que estás haciendo, ¿no? Cuando estás, pues, ejerciendo toda una estructura de violencia, por ejemplo, ¿no? Y se crea toda una narrativa. Pero luego lo que se detecta es de que cuando ese poder que primero llega por violencia empieza a tomar ya cada vez cierta madurez, empieza a generar estas grandes narrativas que van a empezar a verdaderamente generar una secuencia reproductiva en el cual a las siguientes generaciones ya no van a recordar la crudeza de esa gran violencia, sino que van a ahora tomarla de otra manera, es decir, la van a normalizar. Entonces puede ser que ni siquiera se den cuenta. Es decir, realmente están convencidos, ¿no? Y que es justo lo que están planteando, ¿no? Entonces es una de las grandes fuerzas del sistema ideológico cuando ya en segunda generación normaliza totalmente. Un ejemplo rápido de la ciencia política. Cuando decimos Hobbes y el Leviatán, pues nos imaginamos un asunto casi absolutista, ¿no? Aunque es la base de la estructura que vino después rusoniana, ¿no? Del contrato social y los derechos, pero en realidad la fuente es así. Entonces, para la primera generación era cruda, decirle así, Estado, tú haz lo que quieras, te cedo, ¿no? Mi parte de legitimidad, hagas lo que hagas, ¿no? Y después ya en las segundas generaciones ya todo es tranqui, ¿no? Ya está más normalizado y ya no sorprende tanto porque se ha hecho una sofisticación en ese desarrollo de esos elementos. Es decir, hace rato se dijo, lo europeo en particular es lo que se universalizó. Wallerstein dice, hay un universalismo falso, ¿no? No es un universalismo universal, sino es una determinación específica, ¿no? Entonces, la cosa está en que hay que develar las otras cartitas entonces, es decir, ya conscientes de ese falso universalismo, empezar a generar otras experiencias para que en las generaciones que sigan, pues sea ya más normal algunas cosas, como decir, oye, pues claro, ¿no? ¿Cómo se la pasaban explotándose unos a otros? ¿O cómo llegaron a dudar de que los aztecas eran humanos? O sea, eso es lo que nos va a permitir ahí ir avanzando, ¿no? Pero muy interesante. Muchas gracias con esa duda. Seguimos con, si no me equivoco, ¿quién seguía? ¿Gerardo Lima o De la Rosa? A Me ver, parece que de la Rosa, pero si gusta puedo hablar yo. bueno, pues mira, adelante y De la Rosa enseguida. Vale. ¿Se me escucha bien? Adelante, por favor, sí. Sí. Bueno, a mí más que nada, a mí me gusta complementar los comentarios de los compañeros, pero bueno, aquí va como que mi opinión acerca de la lectura. Es una lectura muy, muy interesante. Tal vez al principio me costó un poco de trabajo poder comprenderla, pero así como vas leyendo, pues te va atrapando, ¿no? Entonces, me parece que mi compañera Regina hizo un comentario sobre el universalismo, me parece. Y si no mal recuerdo, la lectura habla sobre dos tipos de universalismo, uno que se llama europeo y uno que se llama universal. Y es que estos entran en una lucha ideológica central del mundo contemporáneo y su desenlace, su final, será factor de primer orden en la determinación de la forma en que se estructure el futuro sistema mundo. Pero, ¿qué es este sistema mundo, no? El autor lo explica en una sola palabra y viene siendo expansión, creo que como lo explicó mi compañero Cruz Figueroa. Y esta expansión ha conllevado conquistas militares, explotación económica e injusticias en masa. Y quienes han aprovechado esta expansión toman como justificable función en virtud del bien mayor para la población mundial. Otro comentario que me gustaría complementar es sobre Bartolomé de las Casas. Este personaje que se menciona mucho en la lectura es una figura muy, bueno, canónica que en aquella época vino a América en 1502 y fue el primer sacerdote ordenado aquí en 1510. Él formó parte del sistema de encomienda. ¿Qué es este sistema de encomienda? Es la asignación de un determinado número de indígenas. En la lectura los llama como amerindios, me parece. Sí. A cargo de un peninsular, un español.
el que se le llamaba encomendero, que tenía la responsabilidad de procurar su evangelización, de explotar su trabajo y velar por la supervivencia de sus encomendados. Entonces dice que para 1514 Bartolomé de las Casas sufre una conversión espiritual y renuncia a su participación de este sistema de encomienda. Regresó a España para dedicarse a denunciar las injusticias por este sistema. Gracias a De las Casas, el Papa Paulo III emitió una bula en donde decretaba que los amerindios no fueran esclavizados por este sistema, sino más bien que fueran evangelizados exclusivamente por medios pacíficos. Carlos V, en 1543, decreta unas leyes nuevas en donde ponían en ejecución muchas de las propuestas de Bartolomé, pero dichas leyes y la bula del Papa se toparon con resistencia por parte de los encomenderos y de partidarios en España, al igual que en la Iglesia. Así que la bula y las nuevas leyes fueron suspendidas. Y hasta ahorita este fue como que mi final del comentario. Tal vez más adelante vaya a agregar algo más. Muchas gracias, Gerardo. Claro que sí. Pues sí, podríamos decirlo ahorita que lo estabas enunciando de esta manera, pues sí, Bartolomé de las Casas es el que reaccionó, ¿no? Vamos a decir que fue el primer socialista comunista mexicano, ¿no? Que planteó estas atrocidades, ¿no? Muchas gracias por ese recuento, porque sí, otra de lo que comentas, la palabra expansión es una de las características de este universalismo europeo. Eso es muy importante porque es lo que le da solidez a toda esta estructura de imperialismo, ¿no? Por eso lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día en Afganistán. De la Rosa, por favor. Bueno, primero yo quisiera comentar, porque ya lo escuché varias veces, que creo que hay una diferencia entre lo que es bueno y lo malo y lo que es moral, porque precisamente el autor no señala en ningún momento que las acciones que se hayan tomado por ninguno de los dos bandos son buenas o malas, y más en la historia con H mayúscula. No es que haya acciones malas, es que hay personas haciendo cosas que por uno u otros motivos van de acuerdo a sus intereses. Como tampoco estoy de acuerdo respecto a el argumento de que sin España, sin la conquista española, hubiéramos seguido de cierta manera retrasados a nivel tecnológico, atrasados más bien a nivel económico y tecnológico, es tan falaz como decir que sin ellos hubiéramos sido avanzados, que no nos hicieron ningún favor, pero es que eso no es parte de la historia. El hecho fue que que colonizaron a México y gracias a eso estamos en donde estamos. Eso por una parte. Y por otra parte, el texto no es que no me termine de llamar la atención, pero sin embargo, y es porque lo escuché de un compañero, que hay maneras más eficaces de transmitir un punto. Y lo mencionaba con los memes, porque los memes actualmente son un nuevo lenguaje prácticamente, expresan tanto con muy poco y es muy fácil de recibir el mensaje. Y un meme que se me viene a la memoria es cuando precisamente se está cumpliendo un año más de la conquista española o el descubrimiento de América. Menciona, no es que nosotros vinimos a defenderlos de quién, porque hasta que ustedes llegaron no necesitábamos defensa, ¿de acuerdo? Y repito, entra mucho en esto de qué es bueno y qué es malo, y si nos encasillamos en esas sensaciones, aparte de alejarnos del aspecto crítico, del aspecto formal, nos puede pasar un benitazo, ¿no? Que es esta ideología de las escuelas públicas de idolatrar a Benito Juárez y encasillar como villanos a Porfirio Díaz, Huerta y a todos esos personajes. Y cuanto más nos vamos alejando de esa educación primaria, nos vamos dando cuenta de la tremenda divergencia que hay entre esta dualidad. Y finalmente, pues, a manera de conclusión, Wallenstein representa una especie de marxismo a nivel macroeconómico. Entre países hay dominancia de países centrales y hay países periféricos y periféricos. Entonces esa parte sí me parece más interesante, pero supongo que vendrá más adelante en el libro. Ya, muchas gracias, De la Rosa. Pues sí, hay varias cosas que mencionas muy interesantes.
Y bueno, una de ellas es la primera que dices, no es que no me haya atrapado, pero pues hay formas más efectivas. Sí, sin duda, ¿no? Son memes brutalmente sintético, ¿no? Y bueno, pues acá también, bueno, dos subcosas, ¿no? Una es de que pues este libro, pues viene, imagínate, de una tradición, o sea, Wallerstein tiene así la obra del Sistema Mundo, se escribieron con muchas ganas, ¿no? Una gran tradición. Y este librito está súper sintético, es como una especie de super meme a esta otra escala, ¿no? Y bueno, la idea es de que yo creo que sí hay formas más sintéticas, como dices, esta era la otra idea. Yo creo que más bien el asunto es como combinarlas todas, ¿no? Porque hay muchos detalles que muchas veces en un meme no pueden estar. Es decir, la síntesis que es muy potente, también lo hace a través digamos que, de no presentar algunos otros elementos, ¿no? Y esos otros elementos, pues no es que sean siempre imperativamente que tengan que aparecer, pero sí son cruces de un montón de cosas. Y bueno, pues además de una tradición así como la música, pues también las lecturas de largo aliento también tienen lo suyo, ¿no? O sea, no nomás es en el sentido de la eficiencia de la comunicación, que es fundamental, pero también a la hora de la investigación, pues sí es importante ahí, ¿no? De ese lado. Y coincido, el otro punto que quisiera comentar, que me parece relevante lo que comentas, es este asunto de que pues no lo bueno y lo malo, exactamente, pues sí, sin duda, ¿no? Porque ya después a la distancia dices, bueno, pues lo que dices, por ejemplo, Huerta, pues no tenía de otra porque pues, esa era su realidad, ¿no? O este asunto de Porfirio Díaz, que bueno, pues eso no quita que haya asesinado a sangre fría a mucha gente. Pero bueno, la palabra clave quizá aquí en tanto nuestro desarrollo científico es sobriedad, ¿no? Tener esa sobriedad y esa comprensión del personaje y su circunstancia. Eso es siempre importante recordarlo, ¿no? Coincido, ¿no? Que no caigamos en esa unilateralidad porque eso no nos conviene, no nos ayuda. Pierde detalles cromáticos, ¿no? Entonces, sí coincido, ¿no? Hay que ver siempre esa situación y siempre, pues, comprender, ¿no? Esas circunstancias. Ahora, esto no quiere decir, porque eso con respecto a los poderes que ya no están directamente, pero ¿qué se hace con los que están, por ejemplo, los que están ejerciendo directamente la violencia sobre ti, pues, ¿no? Entonces, eso es como otra cosa que llama a estas otras estructuras que son muy importantes también de escuchar y conocer, como por ejemplo los zapatistas, ¿no? La rebeldía y todo este asunto. Es decir, hay una gama muy, muy, muy grande de todos estos elementos que sí nos ayudan a entender esos personajes, sus circunstancias para no caer en maniqueísmo, estoy de acuerdo, y también de otra manera siempre tener vivo las particularidades de la experiencia que nosotros mismos tenemos con respecto a las relaciones de dominio, pues, ¿no? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, creo que el eje que nos puede ayudar es tener esta sobriedad e ir reconociendo esos elementos materiales, pero también los subjetivos que se están desarrollando, ¿no? Y pues, compañeras y compañeros, la pasión es un elemento fundamental, ¿no? En toda revolución, en toda reestructura, ¿no? Entonces, la sobriedad creo que puede ser un buen lugar para poder disfrutar y desarrollar de todos estos elementos históricos, ¿no? Muchísimas gracias. Enríquez, por favor. Sí, profe, buenos días. ¿Sí me escucha? Buenos días. Adelante. Ok. Bueno, yo creo que mis compañeros, o al menos la mayoría, han hablado mucho de este tema, ¿no? Pues creo que es obvio porque es el centro de la lectura, de la dominación física, la dominación por medio de la violencia, ¿no? Pero el autor, pues ya también lo hemos visto más adelante, pues habla de que cuando la violencia ya no iba a ser factible para dominar y convencer a las masas, pues se habla de esta narrativa, ¿no? De los derechos humanos, la democracia, etcétera. Y yo creo que es importante ver que toda esta narrativa crea en nosotros premisas inconscientes, ¿no? O sea, premisas que se nos bombardean constantemente por medio de la guerra psicológica o por medio de la propaganda, tanto en los noticieros estadounidenses, obviamente, o en las canciones, ¿no? Esta narrativa de que
bueno, sí, ¿no? Los derechos, y son premisas, repito, inconscientes que muchas veces son falacias, ¿no? Como, por ejemplo, hay que defender los derechos. ¿Cuáles son los derechos? La libertad. Entonces, por lo tanto, tendríamos que defender al libre mercado, ¿no? Y todo lo que no fuera libre mercado está mal. Entonces, tengo que criticar a todos los sistemas políticos y económicos que no vayan con el libre mercado, ¿no? Y están mal y tengo todo el derecho de contraatacarlos, ¿no? Pero ¿cuáles son las falacias o los huecos aquí? Es que, por ejemplo, si un millonario como Elon Musk se enriquece con Bitcoin y tú pierdes dinero, dicen, ni modo, ¿no? Son las leyes del mercado, del libre mercado. Sin embargo, si tú te enriqueces con unas acciones de GameStop porque te pusiste de acuerdo con tus colegas, dicen, no, no, esto es enriquecimiento ilícito, ¿no? Esto está en contra, es manipulación del mercado y tiene que ser castigado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra una de las contradicciones, ¿no? Donde dices, bueno, ¿hasta qué punto tu manipulación del mercado es legal y la mía no, ¿verdad? Y el segundo punto, referente a toda esta narrativa de, de los sistemas, es que, bueno, sí estamos buscando un universalismo, pero pues ¿de qué se trata ese universalismo universal, ¿no? De que todos seamos iguales. Yo creo que eso no sería lo apropiado, ¿no? Yo creo que lo ideal es decir, ¿sabes qué? Todos somos diferentes y hay que respetarnos, ¿no? Con nuestras diferentes sistemas económicos, políticos, creencias, porque no sé, ¿dónde habría el universalismo si todos somos homogéneos, ¿no? En un mismo tema económico y político. Y yo creo que eso es, bueno, lo que pude rescatar de la lectura. No, pues nada más, con eso es suficiente, muy bien. Sí, sin duda, pues es que en realidad el universalismo que viene no es una determinación de la igualdad en abstracto y parejo. Eso es lo que hace verdaderamente el capitalismo, porque a todos los universaliza, los hace parejos, pero en tanto consumidores y trabajadores explotados, ¿no? Y sí, yo creo que lo que viene es un asunto de que la nueva tecnología es poder trabajar con la absoluta diversidad, sin que se tienda unilateralmente a suspender cualquiera de ellas. Eso es lo que estoy seguro que viene. Muchas gracias, compañero. Dafne, Lisette, por favor. Bueno, respecto a lo que mi compañera acaba de decir, estoy muy de acuerdo en que es como se debería de, pero y bueno, me vino a la mente las razones por las que no es así. Y como dice, estos sistemas que, el sistema capitalista que tienen países que se consideran superiormente morales, tienen toda una carga histórica donde se les ha justificado el hecho de que justamente crean que tienen esta carga moral buena, y esto pues se debe en parte a todo el poder que han tenido. Me parece que es Nietzsche el que dice que la moral es como una actitud de poder frente a los demás, y pues simplemente no es que la moral se separe de lo bueno y lo malo, sino que la moral es una perspectiva de lo bueno y lo malo desde cada una. O sea, la moral simplemente es una perspectiva. No podemos separar a lo bueno y a lo malo de la moral porque cada uno tiene su concepto de, pero el punto es entender eso, que la moral no es una ley, no es algo totalmente objetivo, porque no puede tener la misma ley, por ejemplo, la misma moral, por ejemplo, en Ruanda, donde se llevó a cabo un genocidio. Casi siempre los intervencionismos de otros países ocasionan que la moral que tenían estos pueblos que estaban en oposición en un país que ellos consideran bárbaros, simplemente ocasiona que su moral se vea más distorsionada aún y ellos agarren coraje. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Irak con los talibanes. Ellos simplemente estaban en su sistema y alguien los interviene o los traiciona, interviene en su país y entonces ocasiona que ellos crean que o distorsionen aún más su moral por las acciones de estos estados que entraron bajo una justificación de derechos humanos, pero al fin de cuentas entran sin respetar los mismos derechos humanos, ¿no? Es lo mismo que pasó en Ruanda cuando hicieron el genocidio de los Tutsis. O sea, los belgas, aún después de que el Ruanda ya se había independizado de ellos, entra este país a otra vez intentar poner orden, no lo logra, matan a sus oficiales de la ONU
tienen que salirse y cuando se salen simplemente se matan entre ellos por el enojo que hay y por el sentimiento de traición. Excelente, muchas gracias, Dafne. Y sí, pues ahí está el elemento una vez más del intervencionismo, es brutal, o sea, llegan y desgarran tejidos sociales con tal de buscar dominios específicos sobre estructuras más complicadas de dominar, con esta búsqueda de recursos, con esta búsqueda de avances geoestratégicos, y pues esa es la bronca, ¿no? De que en la moralidad del sistema capitalista importa mucho más la posibilidad y control de ciertos mercados, que esa es la verdadera soberanía del mercado, sobre de las culturas y los pueblos y todo aquello que en realidad pues es el baluarte, ¿no? De toda la estructura de la humanidad, ¿no? Entonces es una inmoralidad, ¿no? Profunda, ¿no? En realidad lo podríamos decir así de juego. Y efectivamente, pues sí, cada postura va a tener su bueno y su malo, ¿no? Por eso con sobriedad o personaje y circunstancia nos ayuda a decir, a entender cuál es ese, para orientarnos qué es lo que está sucediendo ahí y detectar los contemporáneos, que esos son los más importantes y más difíciles, porque pues, a la distancia pues ya está muy claro, ¿no? Lo que está sucediendo. Bueno, hay veces que ni así, ¿no? Pero los poderes que están vivos son los que son súper sutiles, porque además nos generan a nosotros una experiencia en particular que nos ayuda a sostener uno u otro principio. Entonces, pero es un tema fascinante que vamos a seguir abordando, ¿no? Muchas gracias, Dafne. Emiliano Rodríguez. Hola, profe. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo igual quería comentar sobre el intervencionalismo y bueno, de ahorita más lo que está pasando en Afganistán, ¿no? De cómo antes se le satanizaba a los Estados Unidos por intervenir en Medio Oriente y por la búsqueda de recursos. Pero bueno, ahora que dejaron de estar prácticamente la mayoría vaya, se fue gran porcentaje del ejército de la OTAN y de los Estados Unidos, pues bueno, ahora los talibanes tomaron pues prácticamente Afganistán y las consecuencias que trae, ¿no? Y bueno, ahora muchos piden que Estados Unidos regrese, o bueno, es lo que he leído, que estaría bien que Estados Unidos regrese para que los los afganos recuperen otra vez sus derechos que tenían y sobre los talibanes. Y eso es lo que, bueno, para mí creo que sí debe regresar Estados Unidos a Afganistán, porque, bueno, el trato que se le da a la mujer en los talibanes, pues no es muy bonito que digamos, pero también pues hay que remontarnos atrás, ¿no? En cómo los soviéticos son los que intervienen primero en Afganistán y el cómo, bueno, por intereses tanto socioeconómicos, pues Estados Unidos tiene que financiar a los contras, a los contras para que combatan a los soviéticos. Y es esto, a mí no me gusta esto del intervencionalismo porque, ejemplo, en Estados Unidos, en su operación Rápidos y Furiosos para acabar con el narcotráfico en México, pues según envió armas con rastreadores para acabar con ellos, que no sirvió de nada, al contrario, fortaleció el narcotráfico, o también en Nicaragua con los sandinistas y que esto solo trajo más desgracia, pero tampoco me gusta que las intervenciones solo señalen a Estados Unidos como los malos, ¿no? También recordemos que China y la Unión Soviética, lo repito, pues también intervinieron de mala manera en otros países y bueno, de esto nunca se habla porque por el simplemente hecho de que no son Estados Unidos o de que no son países capitalistas y creo que ahí es también la moral, ¿no? De por qué la intervención de un país capitalista está bien, pero la intervención de un país socialista está mal. Y esto creo es algo que, pues, se podría decir hipocresía, porque, o sea, critican mucho al sistema capitalista, pero no al sistema socialista que se llevaba en ese entonces. Y bueno, creo que aquí termino mi participación. Muchas gracias, Emiliano. Y bueno, pues es que esa es una historia que estás planteando muy interesante también porque el siglo XX, postguerra mundial, pues nos va a ofrecer una estructura de imperialismo brutal, es decir,
como se dice ahí tradicionalmente, hasta el más chimuelo mascaba tuercas, y pues obviamente que los Estados Unidos, los ejércitos europeos, el bloque soviético, ahí todavía China no, porque pues estaba todavía de capa caída, después del siglo XIX en específico, que se la repartieron. Pero obviamente que sí se trataba de una estructura de expansión. Aquí lo que habría que preguntarse es si toda expansión es imperialista o qué tipo de imperialismo es el que produce, es decir, ir a los detalles, qué es lo que se está sucediendo, porque por ejemplo ahorita anunciabas de que los talibanes, pues efectivamente tienen una violencia abierta contra la mujer, pero acá en nuestro país tenemos una violencia, aunque en el discurso parezca otra cosa, pero es velada y es igual o más de violenta. Pues imagínense, aquí estamos en terreno de feminicidios terrible, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ahí es donde tenemos que ver con sobriedad ese tipo de cosas, ¿no? Hay precisamente, como decíamos hace rato, un meme que son poderosos, ¿no? Que pone de aquel lado con la burka, es un asunto de relación de dominio con respecto a la mujer, y que acá también la sexualización extrema también es diferente, o sea, es diferente expresión, pero es el mismo tipo de relación de dominio, que para efectos prácticos es igual de terrible, pero que su representación pues van a ser diferentes y van a interactuar de forma distinta con nuestra percepción, ¿no? Pero, por ejemplo, no es lo mismo Estados Unidos, que llega directamente por control geoestratégico y armas y mercados. Y además también algo muy difícil, porque algunas guerras como esta en particular no eran para ganar en realidad, sino para mantener la gran industria de armamentos, es decir, mantenerla en movimiento, ¿no? Pues, ¿dónde te los gastas, no? Y esa es una cosa muy importante. Pero, por ejemplo, antes de todo este cuento, de este cuento talibán, pues en Afganistán existe una revolución socialista, ¿no? Y en esa revolución socialista, desde los 70s, ya había un respeto liberador para la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, también no es un asunto así tan maniqueísta, pero el asunto es de que sí hay tendencias claras, ¿no? O sea, una cosa es la tendencia del universalismo con respecto a la consecución de una sociedad que normalice las relaciones de dominio, como habíamos dicho, y otra expansión que tenga como fundamento también la posibilidad de expandir algunos procesos de reconocimiento elementales de lo humano, ¿no? Que es lo que hacían el bloque soviético en ese entonces. Claro que está todavía con esta estructura fuerte militar, la gran equivocación hace rato que comentábamos, de que no se trata de que todos sean iguales, ahí se intentó y bueno, terminó en un asunto burocrático muy feo, ¿no? De hecho, pues cae en cuanto se retira de Afganistán, es cuando cae el muro de Berlín, entonces imagínense, o sea, ya la bronca ya estaba cantada, ¿no? Y coincido, pues es que no se trata de ese expansionismo. Ahora, en estos días es muy interesante el tipo de expansionismo que está presentando China, por ejemplo, con la ruta y el cinturón de la seda, ¿no? Y que esto también es algo muy interesante que está involucrado en lo que está sucediendo en Afganistán. Es decir, la secuencia de poder ha crecido de tal manera con respecto a China que obviamente necesita toda esa zona le llaman el corazón del mundo, ¿no? Entonces, pues está este imaginario geoestratégico que así se resumiría la Guerra Fría, con que quien domine ahí, pues domina el mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde se están viviendo estas estructuras. Ahora, todo esto que estamos diciendo, esta narrativa, todavía está dentro del entendimiento del sistema capitalista imperial. Estamos en la fase de transición donde podamos determinar la mutación que hemos enunciado, si lo que sigue, por ejemplo, si cualitativamente hay una diferencia en el expansionismo chino o no, o si el expansionismo chino es el último de los expansionistas que permita cierta base que eventualmente ya no sea necesario, es decir, que se disuelva la necesidad de un país hegemónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, está súper interesante y lo que sí se me ocurre es que, por ejemplo, a raíz de estos comentarios, creo que va a ser una actividad importante. Recuerden, dejamos lecturas la segunda sesión de la semana para que tengan el fin de semana
bueno, más días para leer. Y ahorita de martes a jueves vamos a leer cosas más breves o imágenes o incluso hasta análisis de memes. Y vamos a leer en esta ocasión el discurso de los 100 años del Partido Comunista de Xi Jinping, para ver qué es, al menos en el discurso, qué es lo que están planteando con la expansión china. ¿Les parece bien? ¿Reacciones hasta aquí? Si les parece bien. Excelente, excelente. Entonces, lo voy a montar de inmediato ahí en el SEA, ahorita mismo, para que lo lean. Es muy breve y creo que nos va a ayudar a ir profundizando en esta discusión. Agradezco profundamente todos sus puntos de vista, todos muy interesantes. Toda la lectura que han hecho y lo que han rescatado son debates abiertos, debates serios, así que enhorabuena. Y pues nos vemos, estamos llegando al final de la hora y media. Y pues les deseo un excelente día y nos vemos a la próxima. Gracias, profesor. Buen día. Luego, buen día. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Profe, luego. ¿le puedo preguntar algo rápido? Sí, claro que sí. Adelante.